deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge.
Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentir. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Miren de fondo qué bonito panorama, ¿no? Qué colorcito, ¿no? Primavera, ¿cómo andamos? Espero que bien. Comenzando un día de miércoles hoy, ¿no? Para las criptomonedas y a la vez un día de miércoles para la semana, ¿no? Así que ahí vamos, ¿no? En rojito están las muchachas, BTC sobre todo, obviamente, ahí en 45, 2.25, 3% en caidita, gente. Es interesante cómo lo siguen las, ¿no? Las hijitas de Bitcoin. Ahí están las muchachas. Así que bueno, obviamente esto tiene que ver con lo que aconteció ayer, ¿no? Que viene de la mano con el hackeo, con especulaciones. Es todo manipulación, gente, ¿no? Especulación. Después vamos a estar viendo alguna notita, seguramente, algún informe para que vean, obviamente, si el hackeo fue hackeo de una cuenta de lo que era Twitter, de X, obviamente de la SEC, y obviamente para ver si realmente fue o no hackeado. Bueno, no se sabe. Lo que sí, ¿qué tiene que ver con esto? Lo más importante de esto es que Bitcoin tiene que pasar a estar entre los mercados tradicionales, metido dentro, ¿no? Para poder, obviamente, entre comillas, estar más regulado, ¿no? Ser más aceptado y que se sume más población a operarlo, no más traders. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días. Y bueno, seguramente, espero que sea, ¿no? Aprobado. Vamos a ver, queda ahí, queda uno, ¿no? Un periodo que se va agotando y obviamente, fíjense que le hackearon, ahora después vamos a ver un poquito, le hackearon la cuenta porque le faltaba el doble factor, ¿no? A los muchachos que supuestamente, obviamente, tienen la seguridad, ¿no? Por encima de nosotros, de los Pepe comunes, ¿no? Fíjense lo que es, ¿no? Tremendo, pero bueno. 45, 178 sigue cayendo. Vamos a ver un poquito las burbujitas. Acá estamos en rojo, en las top 100. Vemos obviamente un color más tirando a invierno crudo que a primavera. Esto obviamente, si vamos al día, vamos a estar viendo en el día en positivo, porque son retrocesos que están teniendo en estas últimas horas, obviamente. Espero que esto repunte y no que se convierta en una vela, obviamente, diaria, bajista, donde de cada una, ¿no? Obviamente cada una de las criptomonedas, donde obviamente eso lleve a romper bajos, ¿sí? Pero bueno, por ahora, gente, entre un 2% en las velas horarias. Así que bueno, vamos a ver si este tipo de noticias con el tiempo, obviamente, hacen que la gente compre. En definitiva, te ayudan a comprar más barato, ¿no? Porque esto va a seguir rompiendo, obviamente, zonas históricas altas. Los highs anteriores del pasado lo va a ir rompiendo. Así que bueno, igualmente ahora vamos a estar viendo un poquito lo que es Bitcoin en TradingView, en las velas diarias, para que vean lo que les digo, la caidita de ayer, el mechazo que hubo, ¿no? Un mechazo obviamente que llegó allá, anduvo en los 48, me parece, ahí visitando, y después obviamente hizo otro mechazo, un Pepe rechazo hacia abajo, y bueno, vamos a ver una vela con cuerpo rojo, con una mecha elevada alcista y una mecha también prudente bajista, ¿sí? Ahora lo vamos a estar viendo. Bien, vamos a ver si tenemos las... a ver en Binance qué podemos encontrar. Bueno, lo mismo, más cantidad, obviamente, entre más variedad, entre un 1 y un 2% también, obviamente. No sé si hay alguna en verde acá, a ver. Bueno, Riff, mira, Riff está con un 3% en esta última horita. Así que bueno, en el día un 8% en caída, en la hora un 3%, y en la semana viene por encima, igual que en el mes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con Bitcoin, para después ir obviamente a lo que siempre hacemos, que es Forex, los índices, y obviamente acompañado por el oro. Podemos ver el petróleo también. Así que bueno, veremos ahí. Vamos a Bitcoin, voy a tomar un matecito. Velas diarias, ¿sí?
Ahí estamos. Ahí están los toritos con... No sé si son toros o tienen... Hay unos que tienen cuerpo de chancho, ¿lo vieron? Están en el índice, me parece. Cuando vayamos al índice van a ver que hay unos toritos, que serían los que compran, ¿no? Los bull, que más que bull son unos chanchitos, tienen cuerpo chancho, ya van a ver, con cuerno, obviamente. A no ser que sea un chancho, ¿no? Que le anduvieron los cuernitos. Bien, vamos a ver, la vela, fíjense, la vela del martes y hoy miércoles son dos velas bajistas, ¿sí? Fíjense en la de ayer, la mecha llegó a tocar los 48, y bueno, y estuvo por debajo, no fue una mecha chica la inferior, fue, te diría, parecido o más grande que el high, que el witch anterior, ¿no? El que está acá arriba, así que bueno, vamos a meternos dentro de esa velita. Estamos. Bien, lo que estamos viendo obviamente es una caidita interesante, un retroceso. Vamos a ver si por ahora es saludable, por más que veamos obviamente las criptomonedas en rojo. Acompaña la noticia, acompaña obviamente lo que pasó ayer. La gente se asusta, la gente vende o la gente especula mal, se apresuran muchas veces y las ballenas, ¿no? Se hacen la panzada, ¿no? Por eso les digo, gente, que a no desesperarse con las criptomonedas, porque es algo muy volátil, ¿sí? Es algo que es nuevo, por más que esté hace un par de años, comparado con los mercados tradicionales. Imagínate que si en los mercados tradicionales, que hay más variedad, más cantidad, ¿no? De volumen, también hay manipulaciones, pero al haber tanta cantidad de traders y de instituciones, las manipulaciones muchas veces tiran de los dos lados, ¿sí? En cambio, en este lado tira uno solo y ya se va, ¿no? Porque somos menos en este punto, ¿sí? Obvio, hablo de las ballenas, no de nosotros, ¿sí? También somos pocos comparados con los mercados tradicionales. Pero bueno, igualmente, esta velita vamos a meternos dentro. Una vela pareciera, obviamente, que quiere venir a apoyarse acá en esta zonita. Ahí ya se está, la mecha llegó, pero vamos a ver si apoya con cuerpo. Y bueno, mientras no supere estos bajos, este canal, ¿sí? Puede seguir bajando un poco más, no pasa nada. Ustedes pónganse en el lugar de Bitcoin lo que viene subiendo, un animal, ¿sí? Es un animal nocturno, un tigre de Bengala, un oso yogi, decía. Sigue rompiendo altos y lo tiran para abajo y se va para arriba. El tipo es terrible, anda a domarlo. Indomable, ¿sí? Pero bueno, igualmente así siguen las hijitas de Bitcoin. Vamos a ver, dentro de las velas nos metemos a velas horarias. Bien, velita interesante el horario, una vela, por eso estamos viendo esta vela horaria, es lo que les digo. A continuación vamos a ir a las top 100. Fíjense, este rojo que estamos viendo, de un 2, un 2,5, un 1,5, es de la vela horaria de la mayoría de las velas. Si vemos Bitcoin, es esta velita que estamos viendo en este momento, que son correlaciones positivas, donde acaba la mamá y las hijas hacen lo mismo, ¿no? Obviamente, o te hacen hacer lo mismo, obviamente, porque por el susto, por la desesperación, muchos, o no por eso, ¿no? Porque muchos están haciendo trade, no están holdeando, ¿sí? Hacen trading, ganan con ventas como con compras, ¿sí? Y obviamente que el que hace spot no se tiene que desesperar. El spot podés ir comprando más abajo y eso va a ser promedios hasta que reviente los altos. Ya marcó una antenita acá, ¿sí? Una radio FM AM ahí donde dijo, bueno, dejo la antena puesta, le falta la banderita y fíjense la manito que estaba acá, ahí que le faltaba poquito, ya reventó esa zona, ¿sí? Una zona interesante de un pasado donde habían unas mechitas en el 2022, en febrero por ahí. Anoté el día por acá, a ver si lo tengo anotadito acá. Escucha. Ahí está, ¿ven? Highs de jueves y viernes de marzo de 2022. Estas dos zonas, que son subjetivas, pero son zonas en el pasado. Si vamos para el pasado, hay unas zonas donde ya llegó y la reventó, ¿ven? Pasó por un poquito el extremo y se devolvió. Pero bueno, estamos ya a punto de romper. Vamos a ver si llega al avioncito. Obviamente que lo esperan las ballenitas y los beer, ¿sí? Y los ositos yogi ahí arriba, ¿sí? Pero bueno, lo que nos importa ahora, el que hace scalping, es meternos dentro de las velitas horarias.
ahí vamos, una vela, bueno, que va tomando volumen de a poquito, se va formando, fíjense en esas bombitas de fondo, son porque se está vendiendo, obviamente, Bitcoin. Vamos a ver velas de 5 minutos para ir rapidito al índice del dólar. Esto tiene que apoyar en algún momento. Recuerden que Bitcoin lo estás viendo ahora que va cayendo y, no sé, te fuiste al baño y cuando volvés hizo 2 kilómetros para arriba, ¿sí? Es así. Lo mismo viceversa, ¿eh? Ay, qué lindo cómo sube. Cuando te fuiste, te descuidaste, cayó, no sé, un ascensor sin cuerda, ¿eh? Bien, ahí vamos, miren la mechita, miren los rechazos, gente, acá lo ven, como que está tomando una coleadita para arriba. Ojo, puede ser también que no se puede, no pueden los muchachos, los toritos, le falta más toros y obviamente que esto sigue y sigue cayendo. Vamos a ver si viene a tocar esta mechita muy interesante ahí, ¿sí? Obviamente que ahí ya vamos a estar hablando, tampoco, ¿no? Es gran cosa, los 44.600, recuerden cómo estábamos hace un par de meses, ¿no? Por poco que no nos íbamos a la B, así que bien, bien. Me meto dentro porque apoyo las criptomonedas, ¿eh? No es que tenga Bitcoin, sí, claro, pero apoyo la tecnología, lo nuevo, la innovación y ojalá que los mejores proyectos que ayuden al planeta, a los seres humanos, a todos, ¿eh? Que puedan triunfar, ¿no? Obviamente, y que la gente pueda sacar provecho y no solamente siempre las instituciones. Bien, vamos al índice. Te esperamos acá abajo mientras, si querés. Ahí abajo, esa zonita interesante ahí, Escucha, escucha. Y dice... Carnavalito de fondo, gente. Te va a... el satélite se nos quedó lejos. Vamos a dejarlo ahí arriba para que llame la atención. Mira, ya hay otro avioncito, ya va a llegar ahí. Vamos a ponerlo por ahí. Bien, nos vamos ¿a dónde? Nos vamos a la lista roja, nos vamos al índice. Mira, acá está, gente, lo que le decía. Más que un bull, es un chanchito con cuerno, ¿no? Se ve que la mujer, la chanchita lee, ¿no? Pero bueno, ahí está, tremendo el chanchito, No me digan que esto es un toro, gente. Pero bueno, vamos a ampliarlo, a ver si tiene pinta de toro esto. No me diga, esto no es un toro. Puede ser un toruno que tiene uno, ¿no? Bien, vamos a ver dentro de esta zonita, fíjense, nada que ver el índice, sabiendo que muchas veces uno refleja en Bitcoin o en el índice, ¿no? Obviamente el precio, lo contrario lo puede ver en Bitcoin, por ejemplo, si en el índice sube, ¿no? Pero muchas veces no, porque no es una correlación 100% negativa, ¿sí? Fíjense en acá la vela diaria, donde es un doji sin cuerpo. Estamos a minutos de que comience la sesión de Nueva York, unos 8 minutos. Vamos a ver, vamos a sacar este rectangulito, esto es de ayer. Ahí está. Nos metemos dentro de la velita de este signo más, si te gusta la matemática, fíjense en qué cuerpo, nada que ver con la vela bajista de Bitcoin, obviamente que tiene que ver por lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Así que bueno, es una vela con doji chiquita sin cuerpo, sí, un cuerpo obviamente de apertura y cierre, todavía no cerró, sí apertura, puede terminar por encima o por debajo de la mecha también, ¿sí? Así que bueno, por ahora vamos a ver la velita, esto que estamos viendo es una consolidación, vamos a ir a velas de una hora. Ahí está, ¿ven? Una pequeña consolidación, obviamente, con cuerpos chiquitos, lo estamos viendo en la vela diaria. Y si vamos a velas de 5 minutos, por ahora está tranquilo el índice, ¿sí? Habría que ver si hay alguna noticia que esté por acontecer ahora, minutitos. Me parece que hay algo al mediodía, ¿sí? Ustedes revisen también por las dudas. Escuchá las bombas, ¿eh? A ver, permiso, ¿eh? Bueno, siguen cayendo las muchachas. A ver acá esto. Ahí va, tremendo. A ver vamos a ver un poquito el mapa de las... a ver un segundito. Las más ganadoras, a ver. Bueno, Ethereum, mira, Ethereum está ahí positiva, obviamente. A lo que voy, ¿no? En un periodo de tiempo, ¿no? En este momento están todas ahí, ¿no? Dependiendo de un hilo de que siga cayendo un poquito más Bitcoin y ellas, obviamente. Pero estas son las top, obviamente, que están, entre comillas, por encima, ¿no? De el total de criptomonedas, ¿eh? Y a ver si están las más... Es la hora de tomar nota. Las
loser, mirá las loser, acá están, a ver, bueno, Bitcoin obviamente, Solana, BNB, XRP, ADA, Cardano, Polkadot, ahí están, ¿sí? Pero esto es así, gente, ahí van. Bien, ahora sí, nos vamos al índice. Fíjense en el índice, como estábamos viendo recién, obviamente consolidación de una vela diaria que no tiene cuerpo, ¿no? Con volumen, es un cuerpo, un doji, que todavía obviamente esa vela diaria no cerró, pero tiene un cuerpito chiquito. Vamos a ver ahora, en unos minutos comienza la sesión de Nueva York, a ver si intenta buscar zonas. Esto lo podés utilizar para analizar lo que es el índice, para operarlo o para poder buscar algo a favor o en contra del dólar, ¿sí? Acá podemos poner, a ver, no sé si tomar esta zona. Podemos tomar estos dos toques, ¿ven? Este y este ya son dos toques, lo extendemos y coinciden con esta zonita donde el precio puede llegar a romperlo, pero fíjense en que ya hizo unas mechitas de rechazo acá, ¿la ven? Así que bueno, por ahora, gente, compresión, descanso, va tranqui, ¿sí? El índice está en una zona, fíjense en lo que son las velas diarias. Ahí, bien, ¿ven? Son zonas interesantes y si estás pensando en ventas es interesante, seguramente puede llegar a revertirse. Fíjense en cuántas velas en consolidación quedaron diarias desde el miércoles 24, a ver acá. Perdón, 24, desde el miércoles 3 del 2024 estamos consolidando, ahí ven, donde si vas al pasado estás viendo bajos y alguna zona, acá podemos ver un patroncito al que le gusta el chartismo, ¿no? Pero son dibujitos que podés ir viendo donde va viendo compresiones, que obviamente las ves cuando se formaron, ¿no? Entonces armas lo que le explicaba ayer, ¿no? Y bueno, y si marcas esta zonita y el pasado, porque en el pasado hay zonas que vengo marcando con esta línea punteada, acá tenemos como una frenadita, ¿ven? En velas diarias. ¿La puede romper como este mechazo? Sí, la puede romper. ¿Puede venir a buscar este alto? Y es lo que quiere el índice, ¿no? Obviamente, y muchos de los que están obviamente especulando. Pero también puede seguir cayendo como la tendencia viene marcándolo ya hace un par de días, ¿ven? Y obviamente para caer va a estar esperando este chanchito, este Buffalo Bill que está acá abajo. Vamos a ver, ¿sí? Por ahora está ahí consolidando y descansando para pasar al nivel superior o para quedarse consolidado y revertirse para seguir la tendencia anterior, ¿eh? Bien, seguimos. A ver si hay algún amigo. Nice to meet you. ¿Conocen este grupo? Tremendo, ¿eh? Un grupazo, ¿eh? Escucha. Ajá. Te sacaba la música, era malo, ¿viste? ¿Te gusta? Te lo saco. Bien, gente, vamos a ver un poquito. Esperen que voy a poner acá, a ver. Pasar a buscarte y Ahí está. yo te cuido de mí si me necesitas. Hola, genio. ¿Cómo andás? Escribime en el grupo en vivo. Me mandaba por WhatsApp, ¿viste? A ver. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Muy buenas, Agustín, ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Algo de alguna operación cortita? ¿Seguís con alguna operación abierta? Por obviamente lo que hablábamos del swing. O estás ahí estudiando full a rajatabla, que es hermoso estudiar, ¿eh? Vas a ver que cuando te metas bien a este mundo, te vas a dar cuenta lo que me pasa a mí. Que te terminás dando cuenta que no sabes nada, que es infinito todo. Que es información, actualizarse. Pero eso es lo lindo, te mantiene vivo, te mantiene activo y te dan ganas, ¿no? Y no siempre, obviamente, estar en esa zona de confort, no como los libros, sino en la zona de confort. Yo me aprendí esto y con esto me muero, no. Hay que actualizarse, ¿sí? Siempre. Bien, tenemos, a ver, ahí dice el amigo. Ahí está. Muy bien, qué bonito, decía el amigo. A ver si sale ahí el mensajito, sí, calculo que sí, ¿no? Ah, mira qué lindo, sale el mensaje. A ver, vamos a copiar acá si coincidimos, un segundito. ¿Qué hicieron hoy, gente? ¿Se metieron a operar?
¿Tiraron alguna fichita? A ver ahí. Ahí está, vamos. Bien, vamos a ver si vamos a conectar. Escuchen las bombas, tremendo las bombitas, tremendas las bombitas, muchachos, se escucha. Vamos a arrancar con Patricio Rey, Toxi Taxi. Ahí está, voy a meter un poquito lo que tiene que ver con los mensajes, si no, a ver si salen ahí los mensajitos. Abandonado allí, Preso como un animal. como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi Viene y va. Ahí está. Bien, vamos a pasar a la gráfica. Ahí puse a operar el bot telaraña mientras hablábamos nosotros, porque si no, por lo menos que haga un par de pips a favor o en contra, pero que haga algo. Así que bueno, vamos a ir. A ver un segundito. Si andan los mensajitos. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Por eso me tardaba, no me funcionaban los mensajes, gente. Empiezo a saludar a algún Pepe que se ha sumado. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Ok. Cristian, lo que te decía, gracias por estar, por apoyar, así que bienvenido y metele duro, Hora Argentina, dice 2:30, es verdad, tenemos fundamental. Ahí me decía, buen día Pepes, ahí remarco de vuelta. Y acá está el amigo Jesús, ¿cómo andás, Jesús querido? Espero que estés bien, ¿Y te metiste algo o no? Mirá acá, voy a mostrarles, miren esto. A ver si, esperen que vamos a buscar. ¿Está la plataforma? Que ¿no? Había quemado la cuenta el tipo, viste, en vivo. Había dejado, no, a ver, vamos. Ahora vamos a ver un poquito cómo hacemos todos los días la fuerza de la moneda, como día a día venimos explicando para que ustedes tengan una idea de cómo están las divisas, de cómo están los movimientos, ¿sí? De cada par, ir viendo, ¿sí? A ver, acá sí tenemos, ¿dónde estamos? ¿Estás operando? Ahí estamos. Bueno, ahí va, miren esto. Ahí va abriendo, ¿qué hizo? Cerró parciales. Mirá vos, cerró un parcial, cerró otro parcial, abrió uno acá abajo, pero algo tiene que haber cerrado a cada parte. A ver. Vamos a ver el bot acá un segundito. Sí, mirá qué bonito. Para que le pongo la telaraña. Y la encuentro, Ahí está, araña. No, alta llanta no. Alta llanta es para otro. Ahí está. Bien. Ahí está, miren cómo va, Fue cerrando todas estas operaciones, compras, alguna venta. Obviamente este bot que tengo todavía es de venta. Mañana seguramente pongo uno de compras, según la vela que vea, ¿no? Pero bueno, ahí va. Sigue haciendo unos cuantos pips, así que mientras hablamos, el tipo te va comprando la cervecita para la noche, ¿sí? Así que bárbaro, ahí va. Se compraba una fábrica el tipo, ¿no? Si lo dejaba todos los días. No, o al revés. ¿No? Una deuda tremenda, no. Por ahora ahí viene, miren cómo va abriendo operaciones, va cerrando. Él se entiende, el muchacho va cerrando parciales, va haciendo trailing, va cerrando cada vez que llega a cierta cantidad, a cierto monto, ¿no? Así que ahí va el muchacho, ahí va. Así que lo dejamos ahí que siga. Por eso acá no se. ¿Saben por qué acá no se ven las órdenes cerradas? Porque el bot está puesto en esta gráfica, ¿ven? Ahí arriba dice Pepe Telaraña, ¿sí? Ahora, si vos lo pones en otra gráfica, se ve. Pero se ve sin las órdenes cerradas, que sí se ven donde está el bot puesto, ¿no? Que sería en esta gráfica, ven ahí. Bien, ahora sí. Vamos a ir a las fuerzas de la moneda. Esto lo dejo, vamos a poner acá eurodólar ahí para tirar un poquito. Escuchá, la vaca cubana. Ahí justo a tiempo. Aquella solitaria vaca. Quedó solita la vaca, dijo. Ya. Bien, seguimos. Tenemos gente Libra fuerte en este momento para ir buscando. Yen débil, podemos ir en compras. ¿Se acuerdan ayer que vimos rapidito? Nos metimos en una venta en Libra Yen.
fue muy lindo el ejemplo para el que quiera ver. Recuerden que trato de hacer una operación y trato de cerrarla en el mismo live, en el mismo streaming, porque no quiero estar con el celular manejándola cuando estoy haciendo otras cosas, ¿eh? Entonces trato de hacer algún scalping ahí y bueno, antes nos quedábamos más tiempo. Igualmente, si me tengo que quedar, me quedo. Si tengo que manejarlo y después les muestro cuanto mucho cómo cerré las operaciones, lo grabo y se los paso, ¿sí? Ahí al grupo, o lo comparto al otro día en vivo. Pero lo que hago en scalping, gente, es lo mismo que hago en intradía. Es para no repetir por si alguno se suma nuevo y no entiende. Acá operamos scalping, swing, intradía, lo que venga. ¿Qué tipo de técnica utilizo? Sigo la viborita, que es el accionar del precio. Me vas a ver operando lo que sea porque estudié todo, pero no quiere decir que me case con una onda de helio, con un Wyckoff o con un Smart Money o con un Order Block o con fractalidades. Yo si veo inclusive indicadores que armé customizados, si sale una flecha para que compre, yo capaz que vendo, ¿por qué? Porque no me caso con nada, no porque sale una flecha o no porque encontrás un patrón chartista te tenés que meter. Ojo al piojo, analizá, mirá el pasado, revisá un poco, fíjate si no hay fundamentales, fíjate las temporalidades mayores, en qué temporada te metés y respetá las reglas, nada más, ¿sí? Parece fácil, pero la cabeza, el psicotrading te come muchas veces, ¿eh? Bien, gente, Libra Yen o Libra NZD a favor de la Libra. A ver cómo está esto, si no me tiro. Recuerden que cuando el momentum está, es para meterse en el momentum, ¿eh? ¿Sí? Hay veces que no, que tenés que esperar, y hay veces que lo agarras ahí, ¿no? A la oportunidad, ¿sí? Como también le podés pifiar, obviamente. Bueno, esto va para compra, che, ¿eh? Lo que pasa que le queda nada ahí. A ver en qué estamos. Temporada de 1 minuto, Libra Yen, 1 minuto. A ver si puedo poner un minutito ahí. Opa, ¿qué le falta a esto? Si pueden, si están con las gráficas, por favor analicen el neozelandés, que está débil, para aprovechar en contra del neozelandés, ¿eh? Si pueden buscar algo, me avisan cuanto mucho. Esto le falta información, a ver. Fíjense, así no es ahí va la gráfica. Bueno, vas subiendo de forma agradable. Puede pegar una subida interesante, ¿sí? Como también puede caer. Habría que ver si no hay una divergencia acá. Pero capaz que le tiro ahí una orden chiquita si se va para abajo. Y que se vaya, no pasa nada. Voy a ver el pasado. A ver un segundito. 0.1, le voy a poner muy poquito. ¿Cuánto falta para la sesión de Nueva York? Ya estamos dentro. Bueno, si toca, lo dejamos ahí mínimamente. A ver qué pasa. Vaca cubana. Ojo al piojo, que esto, mientras dejo la orden puesta, una orden pendiente, que después recuerden cómo hacemos. Si la orden no da, yo la saco, la muevo, la modifico. No es que, no, la ley dice que si pusiste la orden la tenés que dejar. No, muchacho. Si ves que estás en tu casa, se te está por caer el techo, no te va a quedar para que te reviente la cabeza. Te corres, no, me tengo que quedar porque no, gente, ¿sí? A no ser que obviamente digas, no, mirá, va a pasar esto, me parece, por lo que vi, por la proyección. Bueno, bárbaro. Voy a ver si hay alguna divergencia con alguna herramienta acá, a ver. Con el RSI, el estocástico, con cualquiera, a ver. Eso no, ahí. Bueno, vamos con este, a ver ahí. Vamos a achicar un poquito la gráfica. Tibia y Aragana. Obviamente tienen que prestar mucha atención porque la media móvil el precio se está alejando de la media. Y mientras más se aleja, más chance hay de que el precio venga a darle un besito en el cachete. Entonces, si más se aleja, tenés chances de que si te toca, puedes llegar a caer hasta acá. Y si cae hasta acá, podés aguantarla con un stop por debajo de algún bajo o de la media e ir haciendo algún promedio acá, ¿sí? Sabiendo que viene fuerte la libra. No quiere decir que porque venga fuerte. Recuerden que estamos con la sesión de Londres todavía, pero puede pasar que en la sesión de Nueva York haga lo contrario, ¿sí? Por eso la dejo por ahí arriba. Inclusive tendría que ponerlo un poquito más arriba de este número redondo, pero lo pongo ahí cerquita porque si no, no hacemos tiempo en esta horita que estamos, ¿eh? Nada más que eso. Si me toca, que me toque. Acá no veo divergencias. Saco esta zona por un par de días. Voy a buscar agua, gente, ya vengo. Mientras vayan buscando,
Si encontramos otro par, podemos ver si ¿no? La chance está, podemos ver ahí qué podemos hacer, ¿sí? Por ahora, lo que les decía acá recién, gente, lo que estamos viendo es el yen muy débil, el NZD muy débil, la libra fuerte y el euro. Pueden tirarle un tirito ahí al euro también si les interesa para operar con el yen contra el NZD, ¿sí? Así que euro o libra lo pueden buscar a favor, el australiano también, sobre todo la libra y el euro, ¿sí? Busquen pares, vayan mezclando, buscando temporalidades mayores, marquen la zona y fíjense en las zonas más relevantes para ver si pueden meterse, ¿sí? Bien, voy a buscar agua. Cuando voy seguramente me tocó y el precio está acá. ¿Qué dicen ustedes? O acá. Nada, no sé. Ya vengo. De amor, esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, Bien, gente, ahí voy leyendo a los amigos. Dice el amigo, me gusta que te guste el swing, dale con todo. Así somos todos distintos acá, ¿no? Los Pepe somos distintos. No sé cómo ponerte. Pepe, ¿te gusta Pepe Stop Loss o Pepe CL? Bueno, elegite algo y después te lo vamos a ir, obviamente, como para allá que quede, ¿no? Está lindo. Pepe Stop Loss parece medio largo, pero si te gusta está bárbaro, ¿eh? Aguante el swing, decía el muchacho ahí, ¿eh? Así que dale. Estás con el Nasdaq, qué lindo. Estás siguiendo los pasos del amigo Fabián. Seguilo, que sabe mucho y te va a ayudar, vas a ver, con los consejos, cositas que a él le han pasado, te ahorra tiempo, ¿me entendés? Hola, los saludaba de vuelta, ¿cómo va, amigo? Y estoy a full con la programación del robot. Qué lindo, te felicito. Dale con todo y olvídate. Ayer yo estaba haciendo un video y me mandaron un mensaje, un amigo y otros mensajes de otros chicos. Que ni los vi a los mensajes, ¿viste? Pero porque estoy a full con un video que lo tenía que compartir, ¿no? Es algo que tiene que ver con esto, pero lo tenía que compartir a una plataforma, una cosa que hice. Y vos sabés que después me enteré, tenía, pero no sé, 2 mensajes nada. No, tenía unos mensajes que quedó, ¿viste? Como que no le doy importancia, pero sí. Así que después estuve respondiendo. Y vos, con la programación, ¿en qué estás utilizando el DAX, como te dije? ¿O estás con otro índice o con el oro? ¿En qué temporalidad? ¿De qué trata
Contá la puntita nada más, que se entienda, la puntita, Dale, Agustín, tenés los U para aguantar el nada. Muy bien, exacto. El nada es una catanga de una Fórmula 1, tenés que aguantarla. Si tenés, obviamente, lo que les digo, ¿no? Si tenés el conocimiento y la estampa de quedarte firme, obviamente tampoco, ¿no? Como les decía recién, si te está por caer el techo no va a esperar que se te caiga, pero vos no sabés qué va a pasar tampoco. Por eso tenés que tener proyecciones, estudio, experiencia. La experiencia la vas a obtener de la única forma, no estudiando, sino que metiéndote al mercado. El estudio te va a ayudar, pero vos te tenés que meter al mercado y sufrir algunas veces alguna pérdida, ¿no? Ojalá que no pierdas nunca, pero sabemos que lamentablemente el 80% va a estar en pérdidas, pero no toda la vida. Esto es, como les decía, tenés que ser un oscilador, un RSI, un estocástico. No estar ni sobrecomprado ni sobrevendido. Sobrecomprado lo pongo un ejemplo, ¿no? Obviamente burdo, no. Sobrecomprado sería cuando te la crees, cuando ganás, cuando no. Bueno, tampoco ahí, ni tampoco sobrevendido, ¿no? Un ejemplo de que cuando perdés vas ampliando el drawdown negativo, cada vez más grande, hasta que se te quemó o perdiste un 30, un 40% de la cuenta, ¿sí? Por eso te digo, estate en el medio, en el nivel 50, 60, 40 del RSI. ¿Sí? Esa sería la vida nuestra. Y recordá que va a andar por la sobreventa y vas a tener que llevarla a la vida, a la psicología, a la cabeza. Va a estar por el sobrevendido, va a estar sobrecomprado, con ego, porque ganaste 3 días seguidos y te crees que sos el mejor y de golpe se te cae todo. Por eso, siempre humilde y tratar de estar, de llevar todo al nivel 50. ¿Sí? Un ejemplo que les di, espero que les sirva. Una tontería, ¿no? Le agarraba una CB al tipo por explicar, ¿viste? En vivo. Bien, buen día a todos, dice acá el amigo. ¿Cómo va, Fabián? ¿Estás dentro de algo? Buenos días, Pepes. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Acá estamos, tirando un poquito acá, esperando que retroceda el precio. A ver cómo está esto, si me abrió, si no me abrió. Sí, ya me abrió la operación. Veremos cómo cae. Fíjense en esto, gente, que yo lo utilizo mucho. Utilizo mucho los ángulos para operar y ya hay ángulos para hacer venta acá, ¿sí? Yo ya me tiraría para venta más que para compras. Pero estoy siguiendo, entre comillas, la fuerza de la libra, aunque es un arma de doble filo, porque si viene fuerte y viene la sesión de Londres, en la de Nueva York puede ser que pase lo contrario. Así que si cae, bueno, veremos qué hacemos. Si le pongo un stop, si hago una comprita más o sigo con alguna ventita, no sé qué haré. Vamos a ver. Por ahora está ahí rompiendo altos. Vamos a ver ahora si el precio decide retestear alguna zona. Por ejemplo, ojalá que no, pero si llega, podemos saber. Siempre pónganse a pensar qué pasa si llega a una zona contraria de donde vos querés que vaya, ¿no? No digas, ay, va a llegar hasta acá. Bueno, sí, que llegue y que llegue mucho más. Pero vos pensá, ¿qué pasa si cae? ¿Sí? ¿Qué pasa si cae? ¿Qué haces si cae? Bueno, si cae hago esto, esto y esto, o directamente ya tenés el stop que lo dejás puesto acá abajo, ya tenés tus reglas, ¿no? Bien, seguimos. Dale, vamos los redondos. Bueno, velita no, velaza. Estamos en 5 encima, mirá, me la comí esa. Bueno, digo, ¿cómo tarda la de 1 minuto para convertirse en otra de 1 minuto? Y no, es verdad, estamos en 5 minutos. Bueno, no pasa nada, ya está. Habría que ver en 1 minuto. Ah, me pasé a 5 porque no se veía la gráfica completa, acá ven. Le falta un pedazo a esto. Pero no es por el MetaTrader, es porque yo meto mano en el historial para probar algunos backtesting. Y muchas veces me pasa esto, ¿ven? Por eso no metan mano ustedes, ¿eh? Bueno, lo dejo ahí porque no veo nada. En 5 minutos no me queda otra. Lo dejamos ahí, ¿sí? Que retroceda. Cuanto mucho vamos a ver qué buscamos. Si busco algún buy por acá arriba, buy stop por acá. Estamos recién está comenzando el movimiento. Y bueno, si rompe altos, la idea es que haga un par de pips hacia arriba y veremos si lo seguimos. Si lo sigo, perdón. A ver cómo está la libra. Bien, el panqueque del yen empieza a tomar fuerza y la libra sigue ahí, ¿eh? Por ahora en 1 minuto está débil, vamos a ver si decide en un ratito volver a como venía, ¿no? Como una catanguita, veremos. Ahí está llegando, ven, esta línea diagonal, esta directriz que está acá, ¿sí?
1, 2, 3 toquecitos que están acá abajo, por eso la va marcando y los ángulos se van ajustando cada vez más, cada vez más. No creo que haga un 90 grados, ¿no? El precio, pero ahí va subiendo. En algún momento esto tiene que dar la vuelta hacia abajo, es saludable, ¿sí? Por eso los ángulos son los que te dicen, bueno, mira, hizo 5 ángulos y quizás en el pasado hasta 5 hace y se da vuelta. Siempre mira el pasado, ¿sí? Acá no miré nada, solamente traté de ver un poquito las fuerzas nada más. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver si recupera un poquito y si no, vemos qué hacemos. La vela gordota, interesante. Ahí vamos a ver qué hace ahí. Escucha, de tu enemigo. El muy verdugo suena. Cena, perdón, escucha, jijiji. Qué pedazo de tema, ¿eh? Esto no me gusta cómo se ve ahí. A ver, ¿por qué no se ve? A ver. Voy para el pasado, a ver si me lo actualiza. Qué lástima, porque un minuto es fundamental. Horrible la gráfica como se ve en un minuto porque falta todo esto y la formación es distinta, ¿sí? Por eso no se ve el historial acá abajo, ¿eh? Tengo que estar en 5 minutos. A ver ahí. Matemáticas. ¿Les gusta el mate? ¿Conocen el mate? El argentino sí, pero el que es de otro lado, ¿conoce cómo es el mate? ¿Cómo se toma? ¿Por qué lo utilizan muchos y lo toman, no? Lo utilizan como una hierba medicinal, otros les gusta tomarlo como si fuera a tomar, no sé, agua, todo el día tomando mate, ¿no? Estás tomando siempre agüita con la hierba, ¿no? Con la yerba mate. Bueno, esta velita, si se da vuelta hacia abajo, esa que se está formando, yo acá puedo pensar en irme en alguna ventita. Vamos a ver si no dejo armada una venta acá, ¿eh? Porque puede pasar eso. Y si se va para arriba la saco, ¿sí? Vamos a ver qué hago ahí. Vamos a ver, esta zona es la que me va a decir, mira, a partir de acá, un poquito más abajo, me voy a ir en algo que por lo menos llegue a esta otra directriz que está acá abajo, si llega, ¿no? Esa vela que se está formando de 5 puede ser que baje, quede mecha y siga una vela roja. Por eso ahí vamos a dejarlo. Voy a esperar un poquito. Y no me meto mercado, ¿sí? Y si sigue hacia arriba y va con fuerza, le podemos llegar a meter, le puedo llegar a meter alguna comprita más. Pero como sé cuánto quiero perder o ganar por operación, en el caso que haces intradía tenés que saber cuánto haces, el 1%, el 2%, el 0.5%, eso, ¿no? O haces en scalping 4 operaciones para llegar al 1%, o una sola. Eso siempre tenés que ir viendo cómo te sentís más cómodo, ¿no? Capaz que con una operación te pones nervioso porque el 1% en negativo te hace mal verlo en una vela, ¿sí? Por eso tienen que adaptarse, ¿sí? ¿A qué? A eso. Al lotaje. No arranquen con mucho, no se la quieran comer, gente, háganme caso que te la das contra la pared en algún momento. Hay gente grande, ¿no? Que opera con lotajes altísimos, son unos animales que piensan que por eso son rentables y se la dan contra la pared pero no te cuentan. Tengan cuidado con ese tipo de gente que son los más garcas del planeta, operan con lotajes altos. Cuando miren gente que opera con lotajes altos y hace miles de cientos de dólares, salí corriendo, maravilla, ¿sí? Salí corriendo de ahí. Bien, obviamente, ¿sí? Se puede operar. Yo opero con lotajes, no te digo de 10 lotes, pero un lote tranqui, ¿sí? Bueno, salí maravilla, decía. ¿Se acuerdan de Maravilla Martínez, el boxeador? Me estoy enamorando del oro. ¿Viste que les dije el oro le iba a gustar a ustedes? Es una... No sé, es un... ¿No? Es... no sé cómo decirlo. Es un vicio es el oro. A mí es el que más me gusta. ¿Por qué no me meto acá? Porque le tiro 10 operaciones en un ratito. Y hay veces que me queda... Por eso ahí está operando. En este momento está el oro operando. Hemos operado el oro muchas veces en vivo, ¿eh? ¿Te acordás, Pepe Gatillo, cuando operábamos... el Pepe Rechazo? Bueno, para el oro viene bárbaro eso. Me estoy enamorando del oro. A la mañana le metí unos tiritos antes de ir a trabajar. ¿Viste qué lindo? Bueno, ahí, permiso, permiso que si esto se va para abajo, ojalá que sea una trampita, pero si no, a ver ahí. Voy a dejar algo ahí, lo dejo ahí. Bien.
La imagen se desfigura. A ver, Agustín, siguiendo los pasos del amigo Fabián, Pepe SL. Muy bien, Pepe Top Loss, qué lindo, ¿eh? Mirá vos, el más prevenido de todos los Pepes. Ahí vamos con el Pepe. Ya voy que contar. ¿Qué dice acá el amigo? El tipo no sabía leer, ¿viste? Pero, che, qué mal escribí, Jesús, le decía, ¿viste? ¿Qué dice ahí? Ya voy que contar. Por ahora, que full codificando y puliendo. El tipo no entendía nada, era un portugués que hablaba en español y no se le entendía nada, ¿viste? Dentro del Nada 100, dice ahí el amigo. A ver. Ya está dentro, desde el viernes está, mirá, Fabián. Y reentrando el lunes. Toma, aprende ahí, Agustín. Podés sumarte algún día, Fabián, para dar una pequeña, ¿no?, idea en general del swing, de lo que vos ves, lo que haces, por encima, ¿no? Algo general. La entrada del viernes tengo 512 y la del lunes 425, pero ya tengo seguros 720 pip o puntos o pip, como le llamen, obviamente. Así que bien, bien, gatillo, aguante el oro, te dice acá el amigo, mirá. Aguante el agujerito, Bueno. Ponte a qué va a ser de mí. Sin tus caricias, Nena, ¿qué va a ser de mí? Bueno, ojalá que se vaya hacia abajo y agarro de los dos lados. Y si se va hacia arriba, mejor, pero obviamente tendríamos que hacer algo ahí. No sé si meto una comprita por acá, como para ir ya haciendo promedios ahí. Vamos a ver. A ver cómo está el yen. Bueno, vamos a esperar un poquito acá a ver el yen. Ven a mi casa suburbana. Sigue fuerte la libra, ¿sí? Está obviamente temporada de chicas haciendo un pequeño retroceso, que obviamente, lo que les digo siempre, el retroceso en M1 puede ser que se agarra COVID en M1 y contagia a M5 con COVID, y M5 también empieza a caer y se pone débil, y M5 contagia a M15 de COVID, y M15 contagia a M30, y lo que es un retroceso se convierte en un cambio de tendencia, y ya hay que empezar a buscar ventas para Libra Yen. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Sí? No quiere decir que porque el retroceso en M1 sea solamente, en M1 y esté fuerte las temporadas grandes, no quiere decir que va a seguir alcista, ¿sí? En este caso Libra Yen. Puede pasar de que que se dé vuelta, obviamente, hacia abajo, hacia lo contrario, porque de M1 contagia a M2, a M5, y así, ¿no? ¿Me entienden, no? Más o menos, o se los dibujo. Si quieren les dibujo las onditas de helio de los ejemplos que solemos dar siempre, Bueno, ahí seguimos. Down. Mira, acá también falta información, Actualizando no me agrega las velas, che. Voy a tener que agregarlas de forma manual después del vivo, si me acuerdo. Si no, quedará así. Es que... A ver cómo está la Libra Auda. Y dice... Se va para arriba, A ver si debe ser parecido a lo que está pasando con Libra Yen. A ver ahí. No, todavía no. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. ya no se puede más para gastarla. Verte feliz. No es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada. Es todo lo que hacemos por ti. Y dice... Ahí saqué, vamos a ver cuánto mucho, si va hacia arriba, si escala esta mechita que está ahí, estaría interesante que se apoye. Estamos en 5 minutos, me gustaría estar en M1, pero no se ve la información, ¿ven? Eso lo tendría que haber chequeado antes de meterme al MT4, pero no por problemas del MT4, sino porque le meto mano que da calambre yo cuando hago backtesting, y esto es lo que pasa muchas veces. A ver ahí, si puedo ajustarlo esto, no, tengo que ir arriba a actualizarlo, pero si lo actualizo nos quedamos sin
sin la plataforma, me parece, porque se me va a quedar pensando, ¿eh? Lo podría hacer, ¿eh? A ver. Cuanto mucho me aguantan. Vamos a ver si, por las dudas, déjame poner ahí. Ahí está. Voy a actualizar la gráfica, ¿sí? A ver, centro histórico. Me voy a ir a la Libra. ¿Dónde estás, Libra? Nena. Ay. ¿Dónde estás? Ahí está. El Gay Pirineos. Ahí. A ver si ahí funca. Prepárense porque esto se trabó la vida acá, ¿eh? Yo lo pongo, ¿eh? Si se traba, nos vamos un rato a TradingView. Ahí está, ahí lo puse. A ver. Prepárate, se trabó todo, ¿eh? Ojalá que no. Ya me ha pasado en vivo esto. Ahí seguimos. Bueno, mientras se actualiza, vamos un poquito a TradingView, ¿eh? Vamos a ver ahí. Ahí está, ahora sí. Ay. A ver cómo siguen las cripto mientras. Down. Al rojo, ¿no? Bueno, sesión de Nueva York suelen levantar un poquito la esperanza. Fíjense que si vamos a revisar acá un poquito, fíjense que están en rojo, pero el precio empieza a pintarse de color verde esperanza. Fíjense el Polkadot, ahí está como que quiere, miren Sol, miren Bitcoin, vamos a ver, ¿no? Ahí están las muchachas. Si vamos a las burbujitas, ahí están velas diarias, ¿no? Velas horarias y las velas semanales que pueden estar ahí, ¿no? Una mezclita de todo. Son las ondas de Helios, ¿eh? Barabam, barabum, burubam, bam. A ver, vamos a dejar el índice un poquito acá. Miren el chanchito que lo dejamos. A ver si tengo un par de noticias que quería ver de lo que pasó con el hackeo, supuesto hackeo. Mientras tanto, a ver si se actualizó acá la gráfica, permiso. No, le queda un poquito. Ahí va, vamos a ver. La vamos a dejar, obviamente, Estos ojos de quién son mis deseos de hoy. A ver. De quién es Luz Belito, pregunta una y otra vez. Ay, acá estamos. Senado, a ver, senadores estadounidenses solicitan un informe de Gary Gensler, ¿no? ¿De qué? Sobre la brecha de X, ¿no? Lo que era ex Twitter, ¿no? Dice que los senadores, acá vamos a ver un poquito, acá dice, 2 senadores estadounidenses, esto es algo de lo que pasó, que les comentaba hoy hace un rato, de los ETF, ¿no? Dos senadores estadounidenses piden a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, que sería la SEC, ¿no? Que presente un informe al Congreso sobre la violación de su cuenta de X, que antes era Twitter, ¿no? Eso fue el 9 de enero, ayer, en una carta enviada el mismo día al presidente de la SEC, Gary Gensler, ¿no? Los senadores, bueno, lo que dicen es que describen el incidente como algo que plantea serias dudas sobre los procedimientos internos de ciberseguridad de la comisión, ¿sí? Equipo de seguridad de X habla sobre un falso anuncio de el ETC de la SEC, ¿sí? También lo calificaron de antitético, ¿no? Con la misión tripartita de... El tipo hablaba, era un trabalengua, ¿eh? 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Decilo si sos macho, dale, a ver. Bueno, dice que tripartita de la Comisión de Proteger a los Inversores, mantener unos mercados justos, ordenados y eficientes y facilitar la formación de capital. Preocupados por el reciente hackeo entre comillas, que según ellos introdujo una confusión generalizada. Los 2 senadores han solicitado a la SEC que facilite al Congreso un informe sobre este incidente, en referencia a una normativa reciente finalizada relativa a la divulgación de información sobre ciberseguridad. La carta fue enviada el 9 de enero, obviamente, y bueno, a ver qué dice acá. A ver, algo más. Dice que la carta también recordaba a la SEC el mandato que obliga a todas las empresas a revelar
todos los impactos en la empresa en los 4 días siguientes a un incidente de ciberseguridad. Después dice, entre comillas, están obviamente, si esta publicación comprometida, entre comillas, en redes sociales efectivamente fuera el resultado de un ataque de ciberseguridad, sería posible que la comisión, la SEC sería, facilitara al Congreso un informe sobre la brecha en el plazo de 4 días hábiles. En caso negativo, explique por qué, ¿sí? Bueno, y acá sigue, obviamente, más largo el tema. Así que bueno, ahí andan los muchachos, tipos grandes, con corbata, ¿no? Ahí están, obviamente, y la ciberseguridad de pasada. Así que bueno. Oh, se me quedó en rojo este. A ver, ahí. Bien, vamos a ver MT4, a ver si funca esto, si dejó de andar, si no dejó de andar. A ver, vamos a pasar al MT4, por favor. Ahí está, ahora sí seguimos. Voy a actualizar a ver si esto funca. No sé qué pasó acá. No me lo quiere tomar. Así que voy a quedarme en M5. Voy a sacar esta orden pendiente, que por ahora no me... Bueno, vamos a dejarlo un poquito más por las dudas. Vamos a ir a M5, A ver ahí, qué raro, che. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Pareciera que... Uy, ahí me falta un pedazo acá también. A ver, ¿qué pasó, Bueno, ahí está. Me había asustado, muchacho. Voy a sacar esta ordencita ahí que nos sirve. Es para hacer alguna otra, ¿no? Bien. Bueno, nos toca esperar, gente. Esto puede hacer un alto más bajo que el anterior e irse hacia abajo. Vamos a bajar un poquito acá lo que es para que se pueda ver. Vamos a bajar también acá. Tanto mucho. A partir de esta zona podemos buscar alguna ventita hasta acá. Vamos a ver. Y si no, hacer alguna comprita, Se podía haber hecho algún promedio, pero la idea era tratar de hacer algún promedio, no, sino ir en compras a partir de que rompa este alto, con alguna comprita más por acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya está el ángulo muy inclinado hacia arriba, es probable que pueda venir a visitar la media móvil y tenés que hacer un par de promedios para llegar de vuelta a estar en positivo, ¿sí? Bueno, veremos qué hace ahí la muchacha. Lo voy a bajar ahí un poquito. ¿Qué horas son? ¿O qué hora es? ¿Cómo se dice? ¿Qué horas son o qué hora es? Y 36, gente. Y 36. Bueno, veremos qué hace el precio. Si acá arriba ya está armando un pequeño fractal para hacer un retroceso. O si el retroceso ya lo hizo y va a romper altos. Puede pasar de que se venga con todo hacia abajo, ¿sí? No lo sabemos. Con todo es por el momentum. Ustedes saben que la libra yen corre muy agresivamente muchas veces. Y es una catanguita, no te digo como el oro, pero hace sus kilometrajes, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de música. Si quieren algo en especial me avisan, Algo en especial me chiflan, bajito. Así. Ahí estamos. Rock fuerte. Muy bonito los redondos. El que no conoce le va a terminar gustando. Acuérdense lo que les digo. Vamos a ver si acá les voy a tirar a los amigos algo como para ir ya, ¿no? Temas bonitos, con preferencia de los chicos. A ver qué les puedo tirar acá. Bueno, vamos un poquito con Sky acá. Escuchen esta canción. Qué bonita canción. Escuchá lo que es la guitarrita. Qué bonita guitarra. Sky es uno de los, obviamente, creadores de Los Redondos. El ex guitarrista, porque Los Redondos ya no están más. Igual que el Indio con los fundamentalistas del aire. Escucha esta canción. Si te gusta. Bueno. Y seguimos esperando. Reventá hacia arriba, negro, vamos. Y si no, bueno, a ver cómo está el yen. Bueno, el yen está tomando ahí, se está queriendo comer a los demás moneditas en esa carrera de 8 moneditas. Pero por ahora la libra sigue firme,
podemos hacer alguna entradita a swing y dejarlo, ¿no? No estaría mal tampoco. Viven ¿En dónde? en mi cabeza ¿Tres pájaros locos? pájaros libres de plumas doradas. Toma, es el oro, ¿eh? Hay que operar el oro, gente. Los pensamientos Escuchaban lo que decía la canción y se metían a operar, ¿eh? Unos locos eran. Naves, Planeta Pepe. vuelan Mirá, y no saben volver. le quemó la cuenta. No sabe volver, ¿no? Psicología, psicotrading. Bueno, seguimos. Bueno, esto es así, ¿eh? Vieron que va corriendo, te metes y te dice, ah, ¿te metiste? No es como ayer, ¿eh? Que ayer lo hiciste rápido. Hoy vas a tener que esperar, Pepe Mila. Bueno, Ramas más altas. A veces a ver cómo está en un minuto. no saben volver. Qué feo el dibujo. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Me tengo que quedar en 5 porque en 1 un Pac-Man. Qué lindo si hubiera corrido ahí un poquito hasta allá arriba, hacíamos unos pip interesantes. Pero bueno, puede ser que ahora trate de consolidar y empezar a hacer altos como este que está generando. Todavía no es un fractal, pero hay que ver cómo terminan estas velas. Si consolida, puede ser ya un alto más bajo que el anterior. Lo que habría que checar es que no rompa este bajo. Sí lo puede romper con una trampita, pero estar chequeando, ¿no? Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Se van, se van. Vuelan y se van. Se pierden y se van. Vuelan y se van. Qué lindo tema. Bueno, ahora, después de ese tema, viene otro de Sky, que acá lo estoy viendo. Se llama Oda a la sin nombre. ¿Saben lo que es la Oda? Busquen Oda a la sin nombre. Así se llama el tema. Escuchá qué lindo tema, escuchá. Parece Los Redondos, es Los Redondos, pero obviamente la guitarra es Los Redondos, ¿no? Oh, 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 oh. Bueno, me parece que... Oh, 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 oh. Oh. En vivo tremendo, la gente haciendo obviamente el pogo y siguiendo, ¿no? Los coritos. Oh, oh, oh. Pónganlo en vivo en Cosquín Rock, ponés Sky y buscá este tema. De voces en esta tierra, hoy tu silencio es partir. Escuché un susurro, lo que ¿Qué me decía? ella baila siempre detrás. Dice. Oh. Bueno. Se nubló el precio, se quedó. Y pasa, ¿eh? ¿A quién no le pasa? Obviamente, imagínate que estamos con velas de 5 minutos, ¿sí? O de 1 minuto. Si estás en velas de H4, 4 velitas son 2 días, ¿sí? Un día, tremendo. Por eso, imagínate que si no tenés paciencia en scalping, menos podés operar intradía o swing, ¿sí? Y dice... Oh, 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 oh. A ver cómo va el oro acá, ¿eh? Bueno, el oro sigue haciendo plata, gente. Me parece que no opero más yo, ¿eh? Miren las operaciones que va cerrando. Miren, achico acá. ¿Ven todo esto? Plata, platita, no plata. Platita que va sumando, ahí va cerrando.
Cuando ya ves 0.01 es porque de 0.06 o de 0.1 va cerrando parciales, ¿sí? Fíjense en todo lo que cerró acá arriba, lo que cerró acá, lo que cerró acá, lo que cerró acá, lo que cerró acá, y todo eso va sumando. Y si sigue cayendo, va a seguir abriendo ventas y va haciendo promedios y va cerrando parciales, ¿sí? Así que bastante bien. Hasta ahora, si hubiera sido compras, habría que ver cómo solucionás el problema que va cayendo, pero en este tipo de bots está obviamente la programación para que vos puedas ajustarla, ¿no? Una pared. Ahí va, bien, 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 muy bien, Y debajo decía que ella baila siempre detrás. Seguimos con unos dolaritos ahí haciendo. ¡Qué bonito! Mira, yo no sé si hoy sacaré positivo o negativa esta pequeña operación que es una muestra para mostrarles, pero que el oro me va a pagar una cervecita, seguro, Ya me pagó, ya debe estar ahí sumado algo, ¿no? Bien, seguimos. Que con los ojos cerrados vi fuegos helados arder. Y como una sombra que viaja conmigo, la barca siempre viene de... La parca. Escuchá, escuchá. Oh. Seguimos esperando y vamos a ver un poquito si hay algún mensajito de alguno de los Pepes de forma cariñosa, ¿no? ¿Por qué le digo Pepe? Porque todos somos iguales y está bueno, no somos iguales en realidad, cada uno tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero digo que nadie es mejor que nadie acá, todos nos ayudamos, esto es gratis y obviamente que la idea es que se armen, que se creen un Pepe ustedes, como ahí están los amigos, ahí ya Agustín es Pepe Stop Loss, si lo querés cambiar todavía lo podés cambiar, podés ponerte Pepe el lindo, como los pitufos, Pepe Pitufo Gruñón, Pitufo, yo soy Pitufo Tontín, por ejemplo, sería Pepe Tontín. En este momento soy Pepe Mila, ¿sí? Papá Pitufo. No, y bueno, y cada uno, agréguense, ¿no? Para pasarla bien. En un momento que estamos en el planeta Pepe, la pasamos bien. Obviamente estoy operando yo, pero fíjense que se están haciendo los SOTA, algunos de los Pepe. Habíamos quedado que tenían que operar ustedes en vivo, obviamente somos poquitos, no hago publicidad, entonces el que se va enterando se suma. Si quieren compartirlo con algún otro Pepe, buenísimo, o con alguna otra persona, como para que se sumen a los streaming, estaría bárbaro, ¿sí? Porque esa es la idea, que seamos cada vez más gente para pasarla lindo, pasarla lindo, disfrutar, compartir. Recuerden que acá la idea es ayudar. Si nos ayudamos, es más fácil, gente. Es una tontería. Mira, voy a llamar a Pepe Mila un segundo, vamos a hablar acá, esto lo dejo. Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Era un tonto, era el tipo hablaba. A ver, ¿está ahí el angelito? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Se nota que soy Pepe Mila? ¿O soy el angelito? No, soy el angelito. Espero que estés bien, que estén bien, que tengan un gran día. Compartan, ayuden. Yo soy el angelito del planeta Pepe. Éxitos, gente. Muy bien, gracias, gracias. A ver si acá, bueno, falta todavía, acá vamos a ver. Ojalá que decida reventar hacia arriba lo que es la libra, veremos. La agarramos quizá, sabía que podía tener algún pequeño retroceso por lo cómo venía, pero Pepe tenía que hacer la entrada, una orden pendiente que la tocó, ¿no? Obviamente. Así que bueno, si va hacia arriba, seguiremos obviamente ahí un poquito la tendencia a favor de la libra en contra del yen. Justo da la casualidad que una está fuerte y la otra está débil, entonces puede venir bárbaro eso. Lo único que se ponía un poquito complejo era que como comenzaba la sesión de Nueva York, suele pasar de que muchas veces lo que está fuerte en el horario de Londres, cuando no está Nueva York abierto, suele ser muchas veces, no te digo siempre, pero lo contrario a cómo viene la tendencia para un descanso, para una vuelta, para una actualización del mercado, ¿no? En este caso seguimos acompañando la fuerza de la libra, espero que no se dé vuelta. Estuve viendo, no había divergencia, recién vi con un indicador. Si cae no pasa nada, máximo nos tocará un stop y nos vamos a tomar una buena cervecita o un cafecito, o no va a tomar cerveza ahora, ¿no? Pero bueno, los músicos somos así. La cerveza sería el cafecito. No, bien, vamos a ver, Pepe Mila, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, dice.
pero no soy Pepe Mila. Es Mila Pop Trader ahí. Ahora sí. Así que bueno, eso es lo que les digo, gente. Si quieren, si les interesa sumar pepes, compartir ideas, está bárbaro eso, ¿sí? Vamos a llamar a Pepe Mila. Pará un poquito, a ver si podemos. Ahí está. Dejamos esto acá. No sé por qué. Ahí está. Se me puso. El dólar matero me desapareció, gente. ¿Se acuerdan del dólar matero? No sé si se acuerdan el dólar matero. El dólar que aparecía abajo. Bueno, ese desapareció, no sé qué le pasó, hay que buscarlo, a ver por qué no aparece el muchacho. Pero bueno, ahora sí, llamamos por favor a Pepe Mila, que obviamente es el generador del planeta Pepe. Ahí estamos. Ahora sí, con Pepe Mila, recién estaba Mila Pop Trader, es otra vez más serio, es otra cosa. El tipo se maneja ahí, ¿no? Anda en Cadillac. Pero Pepe Mila es más humilde, más bueno, estamos en el planeta Pepe. La idea, gente, que le decía, ayudemos. Ayuden a los demás, no es complejo, es fácil, está bueno, muchas veces te termina gustando con el tiempo ayudar, sin cobrar, es difícil lo que le voy a decir. Ayuden sin pedir nada a cambio. ¿Se animan? Es muy difícil, ¿no? Bueno, esa es la idea. Compartan, ayuden, participen en el grupo de Telegram, hagan que otros que les da vergüenza o que no les interesa, que quizás les interese, traigan pepes. Y bueno, que la comunidad sea cada vez más grande del planeta Pepe, como decía el amigo de Pepelandia, ¿no? Como decía ahí el amigo, es lindo ese nombre. Así que, qué mejor que eso, ¿no? Pasarla bien, disfrutarla con buena música, falta la música, operaciones, aprender, siempre estamos aprendiendo. Yo siempre sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo operando. No quiere decir que porque uno en este momento sea rentable, quiere decir que mañana voy a seguir siéndolo. Quizás mañana, no te digo mañana, ¿no? Pero pasado unos cuantas semanas, meses, si venís perdiendo, ya te empezás a ver qué es lo que estás haciendo mal. Y bueno, y ahí tenés que empezar a ver qué es, si tenés que descansar, si no, muchas cositas, ¿no? Ya me habrá pasado. Ahora estamos en el momento que estamos bien, pero he estado mejor, he estado mucho peor, he estado mucho mejor. Es según el nivel de tu cabeza, del mercado. Muchas veces acompaña la suerte también. Por eso tenés que estar preparado para todos los cambios. Y está bueno tener un aliado, un amigo que todos los días lo encuentres acá en el planeta Pepe un par de horas y después te vayas a tu casa con tu gente y te olvides de esto hasta el otro día, ¿sí? O que sigas haciendo lo que tengas que hacer. Lo importante es ayudar, ¿sí? Bien, vamos a ir a... Primero les voy a poner la gráfica. Ahí está. Bueno, se ve que nos está haciendo renegar la muchacha. Ahí se verá. Llegó hasta arriba el desgraciado. Era un paisano. Y se dio vuelta, ¿viste? Ojalá que se dé vuelta y reviente hacia arriba. El pullback todavía no lo hizo porque no alcanzó a romper este nuevo high que hizo acá, este altito que está acá. Si lo rompe es interesante para algunos si está ahí interesado en buscar lo que es a favor de la libra. Ojo, ya empieza a ser un patrón de doble techito acá, ¿eh? El doble techo. ¿Ves? Un dibujo chartista como hablábamos ayer. Acá encontrás un doble techo si marcás de acá hasta acá. Pero si marcás este alto, es un hombro, cabeza y un hombro, ponele, ¿no? Entonces es como que el dibujo chartista lo encontrás una vez que está hecho. Yo puedo imaginarme, por medio de la proyección, de que va a pasar un dibujo, ¿no? Según la proyección y las temporalidades, y puede llegar a ocurrir que el precio caiga o baje. Pero no quiere decir de que porque encuentres acá un hombro y una cabeza, en el próximo hombro te metas en venta. ¿Por qué no? Porque vos podés decir, no, para, yo a partir de acá empecé a encontrar un doble techo. Y dentro de un rato podemos ver que acá hay un triple techo. Y cuando querés acordar, hay 4 techos, un complejo que vive en 1000 pepe y es una consolidación. Sube y baja, y al final el doble techo, el triple techo ya lo pasó y ya es una consolidación, ¿me entienden? Y ¿qué pasó? Que se convirtió en una consolidación. Ahora, te metiste en un doble techo y en una venta y llegó hasta acá y mostrás la foto que hiciste el doble techo, ¿me entienden? Pero es por eso lo que les digo. Vos podés encontrar el chartismo para guía, para que te sirva, pero no te podés comprometer en una operación porque veas un doble techo, un triple techo, un hombro, cabeza, hombro, un clímax, una falla, no sé. Lo que quieras encontrar lo vas a encontrar. Yo te puedo buscar acá como ayer. ¿Vieron ayer cómo encontramos un Homero Simpson? Un Bart Simpson, ¿no? Hablaba. Y bueno, es así, ¿sí? Siempre tienen que no seguir el precio, respetarlo, mirar los horarios que te vas a meter, el volumen que hay en ese momento, si podés ver el volumen real, que es quizá lo más importante, porque cualquier indicador que yo les comparto, les muestro, es el pasado. Mira, esto que te estoy mostrando para acá son las velas del pasado. No quiere decir esto, ¿no? Que el precio ahora tenga que ir subiendo. No, es el pasado. Te está diciendo que la tendencia es alcista.
pero en algún momento va a ser bajista. Entonces, ¿cuándo? Y yo por lo demás sigo la tendencia mayor o la tendencia que estoy viendo, pero no quiere decir eso que el retroceso se lo va a comer en algún momento, y puede ser que ese retroceso, pues, no, es un retroceso, bueno, pero si empieza a romper bajos, se convierte en cambio de tendencia y muchos le llaman choch, ¿no? Cuando rompe el bajo contrario a los vos que va rompiendo cuando va a favor de la tendencia. Para los que operan, bueno, distintos tipos de sistemas, ¿no? Que es lo mismo, pero eso es lo que voy. No te cases. En Argentina se dice no te cases, es no te comprometas con un dibujo chartista, con que se cruce una media móvil. Puede pasar que tengas suerte y puede pasar que no tengas suerte, pero no depende de la suerte acá, sino depende más de la proyección que veas, ¿sí? Y si te saca, que te saque porque vos estabas consciente de lo que estabas buscando, ¿sí? No de que te metiste porque se cruzó una media móvil. Fíjense en esto, Metete que está rompiendo. Era lo contrario. Vamos a ver acá que hace esta velita tremenda. 5 minutos. Así que bueno, ahí estamos. Parece la muchacha que... bueno, veremos ahí qué hacemos. Voy a acompañar un poquito de música. Es una vela interesante. Puede venir hasta acá abajo a visitar lo que es esta zonita de consolidación. Por ahora doble techito. O hombro, cabeza y un hombro más elevado. Como le quieran llamar, ¿no? O triple techo, como quieran ustedes, ¿sí? O consolidación, como más les guste. Vamos a ver si esta velita, no sé si va a superar la vela anterior. Ojalá que así sea, pero fíjense que acá hizo ya un volumen, acá hizo otro volumen, las velas alcistas ya no tienen fuerza, empieza a hacer consolidación. Veremos qué pasa acá, ¿sí? O me voy con un stop acá, o le busco alguna ventita hasta por acá abajo, si es que me da la... A ver, vamos a ver. Voy a dejar ahí una orden pendiente de vuelta, obviamente, si no la saco. Música, maestro. ¿Qué hora es? Si no la dejo, ¿y qué hora es? Ah, bueno, ya me tengo que ir yo. Unos 5 o 6 minutitos más. Lo que voy a hacer es dejo esas órdenes. Cuanto mucho lo seguiré manejando desde el celu. No pasa nada, tampoco no me gusta. Porque trato de que se haga la operación enseguida. Vamos a esperar 10, 15 minutos más. Y listo con esto. A ver, vamos. Y les puedo compartir acá. Estábamos con el señor Sky. Y ahora nos vamos con... a ver acá. Uy, ¿qué tenemos para compartir? Tenemos para tirar para arriba acá con música, ¿dónde estás, señor, que no te veo? Acá está. La Versuit es interesante, pero vamos a poner algo un poquito más tranqui. A ver acá. Vamos a regalarle Homero acá al amigo que le gusta, que está trabajando. Homero, ¿estás acá? Homero. Ahí está. Una muy bonita canción es Homero, Hay que, obviamente, interpretar. Es fácil de interpretar. Es un trabajador. A ver si la encuentro. Un segundito. No, esto no. Ahí está. A ver. No está acá, Flores negras. Ese no. Bueno, si no. A ver ahí. Ahí está. Bueno, ahí vamos caminando despacito. Los piojitos, los redonditos. Soda. ¿Se acuerdan? Soda, tremendo grupazo. Mirá, vamos a poner Vilma. ¿Se acuerdan de este grupo? Mirá lo que encontré acá. ¡Esa! Y dice... Y va, y mueve, y va. Se está por cruzar la media acá abajo, No quiere decir que vaya a caer, pero este rastreador lo armé yo, Ojo, ¿sabes cómo le pega? Tremendo. Seguimos. ¿Conocen esto, gente? Sí. A ver qué dicen acá los amigos. Uy, me pasé unos cuantos mensajitos, qué bueno, Dentro del Nasdaq, dice el amigo, eso ya lo vimos. A ver acá. El oro me encanta, dice Agustín. A ver si ahí... Bien, si te gusta, bienvenido al oro. Somos todos fanáticos del oro, pero no del duro, del oro de acá, el que se opera acá, ese me gusta. Y el oro negro también, el petróleo es interesante también. Fabián dice, a mí me gusta el oro, pero el Nasdaq veo los movimientos mucho más claros, ya le agregué mucho, ¿viste? Y lo agarro arriba, mucho más arriba, le agregó el mucho el tipo, ¿viste? Pepe Gatillo, eso es genial, dice,
Así que bien, ahí te felicita Pepe Gatillo, dice que tenés un activo que puedes ver esos movimientos claros. Yo siempre digo, dice el amigo, conocer un par es bueno y luego tener unos 3 pares. Te recomiendo que operes el euro dólar, Fabián, que te gusta mucho. Ese te recomiendo, que bueno, ese la tenés clara con eso, ¿no? Hola Claudio, ¿qué haces tanto tiempo, amigo querido? Espero que estés bien. Mirá qué lindo encontrarte acá. Ojalá que te sumes cada tanto para saludar. Hace bien acá el corazón. Gente que estuvo desde el principio, ¿eh? ¿Cómo va, amigo? Aguante, aguante, Claudio. ¿Cómo estás con todo? ¿Estás operando? ¿Qué estás haciendo? Siempre las mejores ondas. Muchas gracias, señor. Somos poquitos como siempre, ¿viste? No hago publicidad ni nada y cuesta un güey y la mitad del otro porque YouTube, el algoritmo es medio malo. Y cuando alguien te puede llegar a dar una mano, nunca te la da. A no ser ustedes que son pepes comunes, que sí pueden llegar a compartirlo con amigos. Así que ojalá, ¿no? Que puedan de alguna forma compartirlo con gente amiga. Vamos a sacar ese orden pendiente ahí. Ahí está. Ojalá que lo puedan compartir con amigos, ¿eh? Esa es la idea, pasarla bien con amigos, que se sumen, que se conviertan en pepes. Claudio, ¿qué pepe serías vos? ¿Pepe qué? ¿Pepe Dinamarca? No, ¿Pepe qué? Pepe el lindo, ¿sería no? O Pepe el engreído, no. ¿Cómo te pondrías? Dice acá el amigo Fabián, lo mejor que puede existir es acción del precio pura y gráfico completamente desnudo. Sí, tremendo, ¿eh? Es lo más lindo el gráfico desnudo, sí. Sin todas estas porquerías, perdón, entre comillas que hay, que muchas veces te hacen dudar, ¿viste? Bueno, seguimos acá, gente, ¿eh? Escucha. Como un dios la ciudad. A ver cómo siguen acá los muchachos. Bueno, el oro sigue haciendo dinerito, gente, ¿eh? Miren cómo cerró. Esto no es que estoy diciendo, miren. Cerró órdenes, cerró otras nuevas. Y fíjense que le queda un lotaje, el más chiquito de todo, porque fue cerrando, cierra de a 10, de a 5, de a 3. Pero si sumás ahí, te da un monto interesante, te digo, ¿eh? Ahí va el muchacho. Obviamente sigue cayendo, sigue abriendo órdenes. Lo tengo que parar, pero no sé, le tengo que poner una pared para que deje de hacer órdenes. Pero bueno, ahí va el muchacho. Él sigue y come y pica y sigue abriendo. Fíjense que ahora va a cerrar en cualquier momento la orden de arriba. Estaría bueno eso para verlo, ojalá así sea. Vamos a ver mientras cómo sigue. Ahí va el oro, tremendo el oro, tremendo el oro, tremendo el orito. Libra Yen sigue ahí, que no quiere reventar. No sé si, mira, bueno, vamos a esperar un poquito más, pero no sé si no le pongo un stop acá, ahí pegadito, porque me tengo que ir. Se lo voy a poner ahora. Si me toca no pierdo nada, para no estar después recuperando la operación. Ahí, a ver ahí. Miren lo que hago, porque no voy a seguir operándola, Ahí le puse un stop, seguramente me puede tocar y se va para arriba, segurísimo. Porque el stop estaría bueno un poquito más abajo, pero me tengo que ir, ¿sí? Así que eso es nada, ¿sí? Si va para arriba, ojalá venga, pero me parece que primero me saca, Ahí está, y le puse, ¿lo ven el stop? Ahí me saco, a ver. Una lástima porque se va para arriba esto, pero bueno, yo me tengo que ir. Ahí está. Bueno, listo, no perdí nada. Un par de pips chiquitos. Sí seguimos en ganancias acá con el oro, por suerte. Bueno, el que está en la libra, fíjense que va a remontar seguramente en algún momento, pero si haces scalping tenés que estar controlando la operación, ¿sí? A no ser que le pongas un stop alejado y un TP donde vos te parezca que saques beneficio con riesgo-beneficio, ¿no? Así que bueno. Gente, me voy. A ver si hay alguno más ahí, ¿no? Bien. Bueno, nos salvó ahí, el telaraña nos salvó, El telaraña nos salvó. Ahora te puedo asegurar, en cualquier momento, acordate lo que te digo, en un rato chequen la libra yen, en un rato la libra está acá arriba, y vos decís, bueno, uno no se la sabe. Pero si viene un retroceso grande, y viene hasta acá, y estoy en vivo, me tengo que quedar, ¿no? Un poco más, y no tengo ganas de ir manejando desde el celular las operaciones, ¿sí? Porque voy a hacer otras cositas mías personales. Así que bueno, bien, lindo.
Buen ejemplo porque puse el stop ahí pegadito. Cuando vi que estaba cerca del TP, no es un break-even, pero estaba ahí cerquita. Me tocó, me sacó, ya está, no pasa nada. La idea es que sí me hizo acá un par de dolaritos muy interesantes y que siga subiendo, así me hace más dolaritos. Si esto cae bruscamente, miren cómo cierra, miren cómo cierra. A ver, lo veo un ratito, a ver. Me quedo 2 minutos más, para ver si cierra algo acá. Escucha, escucha. Qué lindo tema, si lo habremos bailado los ochentosos, ¿no? Acuérdense que en el planeta Pepe tenés 255 años, el Pepe más chico de todo, ¿eh? Nosotros andamos los 300 y pico, ¿eh? Mirá qué lindo esto, ¿eh? Si se va para arriba, que suba, no pasa nada, mejor. Le quemaba la cuenta en vivo, ¿viste? Oh, oh, oh. A, U, A, A. Bueno, ahí se quedó consolidado. Libra Yen, les digo por último acá, un segundito que voy a sacar acá algo que ya... ahí está, es medio feo en ese temita. Bueno, quería escuchar un poquito lo que era Vilma. ¿Se acuerdan Vilma Palma? Qué lindo tema, ¿no? A ver acá, miren, este es para ustedes, para el amigo. Escuchá la letra de este tema mientras termina este tema y los voy despidiendo, gente. Pero les regalo esta canción para el que no es rentable. No pasa nada, tenés que hacer como un obrero más. Laburar, agachar la cabeza y disfrutar que tenés por lo menos un trabajo, ¿eh? Del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿eh? Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez... Mañana podemos hacer, si es que si estamos en vivo, si no pasa nada extraordinario, ¿no? Podemos hacer un par de operaciones en un par, a ver qué pasa, e ir sacando las positivas, ¿no? Hacer tipo una grilla, no estaría mal, ¿eh? Y es lo mismo que... Háganme acordar cuanto mucho. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Bueno, y acá sigue la Libra Yen, ahí, ¿no? Estuvo una movida interesante hacia arriba, nos metimos nosotros, se quedó cada vela de 5 minutos consolidando. Fíjense en lo que les decía, ¿eh? Lo que comenzamos acá, ¿no? Obviamente, una doble techo, triple techo, y cuando quería acordar hizo un chorizo así de largo de consolidación, ¿no? La vida de un obrero es así. Acá abajo, yo le puse de nombre al indicador que armé Pepe Rastreador. Fíjense cómo se quiere meter por debajo del promedio que está abajo. Y es probable, lo está tocando, de que esto pueda llegar a caer hasta acá, ¿sí? Y después hay que ver si la tendencia apoya a la fuerza de la libra para romper estos altos, estos picos que generó acá, ¿sí? Pero por ahora está consolidado. Con sensación pareciera que quiere venir a visitar este bajito que está acá, ¿eh? Vamos a ver. Este tema va dedicado para el amigo ahí, Pepe Gatillo, que trabaja como un animal todos los días, obviamente se lo merece, por eso cuando sea rentable, él va a ver desde arriba todas las cosas que hizo y va a estar orgulloso, porque eso está bueno, ¿sí? Igualmente te digo, llegás a ser rentable, nunca dejes tu trabajo, porque no sabés qué puede llegar a pasar, ¿sí? Una
Bien, escuchá. Nos vamos con esto, gente. Mientras, a ver el oro como sigue ahí. Interesante, interesante el oro. Vamos a ver primero si tenemos... ¿dónde estamos acá? A ver. Vamos a ver las cripto antes, un segundito. A ver qué pasó con las cripto, gente, ¿Están ahí las cripto? Miren. Burbujas. Ahí están, entre rojo, están en un 1%. Suele pasar que la sesión de Nueva York suele tirar a favor de las moneditas, de las hijitas y de Bitcoin. Pero bueno, se ve que no es el caso hoy. Obviamente estuvimos viendo recién lo que pasó con... bueno, la noticia que estábamos viendo de lo que pasó ayer, ¿sí? Eso es interesante, ¿bien? Así que ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Ya pasó el tiempo y espero Saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Taranana. ¿Conocen este grupo? ¿Sí o no? Gente, 2 minutitos más y estamos cerrando este hermoso vivo. Ahí hizo un par de pips. Seguramente hicimos unos 20, 30 dolaritos, 15 dolaritos, algo, todo suma. Y eso se va sumando, obviamente, sin haber hecho nada, porque el lotaje es chiquitito el que está puesto, ¿sí? Eso es lo interesante, ¿ven? Bien. Y obviamente la pérdida de la libra, que seguramente debe ser algo bueno. Ahí sigue cayendo, miren, ahí cerró un parcial. ¿Lo ven? Ahí acaba de cerrar otro parcial. Vamos a ampliar ahí un poquito. Ahí ven, ahí cerró otro parcial chiquito. A ver si tenemos, ¿qué es esto? No. Sí, 30, bueno, sí, todo suma, bárbaro. En estos movimientos chiquitos, ahí está, positivo cerramos el día, gente, con esta cuentita. Así que, bárbaro, ¿sí? Y en la semana viene bárbaro esta cuentita con el oro. Miren cómo cerró parciales, gente. Tremendo, Todo suma acá, Bien, nos vamos. ¿Me alcanza para la latita? Sí, me alcanza para la cerveza, gente. Esta la voy a cerrar manual. Voy a apagar el bobot acá con ustedes. Voy a cerrarla de abajo. La cierro de forma manual y cierro la de arriba de forma manual porque me voy. Ahí está. Bien, gente, cerré todo. ¿Saben qué? Nos vemos mañana. Voy a llamar a... Ahí está. Gente, nos vemos. Espero que la pasen lindo, que disfruten los vivos que hacemos. Pero recuerden que estoy de este lado solo, Paso música, soy DJ, soy trader, hablador, soy, no sé, ¿no? Todo, pintor, monet, todo. Acá hacemos todo. Actor, así que bueno, la idea es pasarla bien, ¿sí? Que se sumen ustedes, que me ayuden a traer Pepe, ¿sí? Así que nos vamos con, ahí está, con alguna canción, sobre todo con la que nos solemos despedir todos los días. Acá vamos a ir con un temita para darle gracias ahí que sacamos un poquito del mercado. Le vamos a regalar una canción a ustedes y al mercado. Disfruten, poné fuerte, ¡vamos! Chau. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Chau, gente, mirá, ¿vieron que el oro me iba a dar unos pips? Ahí me estoy tomando una cervecita. ¿Sí? Esa cervecita me la saqué de la foto cuando fui al Planeta Pepe la semana pasada y me puse a tomar una cervecita bien fría mirando a nuestro hermoso y querido Planeta Pepe. Perdón, Planeta Tierra. Estamos en el Planeta Pepe acá, Chau, gente, nos vemos. Un relámpago virtual ahí enano corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan de la vera, la de la pista, la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me